El Día Internacional de las Familias se conmemora cada 15 de mayo. Es innegable que cada vez hay más modelos de familia, pero hoy nos detenemos en las familias numerosas y en las dificultades y necesidades especiales que presentan en la actualidad. En Castilla-La Mancha Despierta contamos hoy con el vicepresidente de la Asociación de Familias Numerosas en la región, Eduardo Galicia. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Hablábamos antes de que tenemos muchos modelos de familia, pero lo que es cierto es que hace años lo habitual en nuestro país eran las familias numerosas. Ahora mismo, ¿cuál es la prevalencia de este concepto de familia? Más del 50% de las familias de Castilla-La Mancha tienen uno o ningún hijo. ¿Uno o ningún hijo? Efectivamente, esa es la realidad en este momento. Las familias numerosas no superamos el 5% de las familias de Castilla-La Mancha. ¿Y este porcentaje del 5% se podría extrapolar también a todo el país o es un problema concreto en nuestra región? Nosotros no tenemos ninguna diferencia respecto al resto de España en cuanto a lo que es familia numerosa o familia. En realidad somos muy similares. Hay algunos sitios donde hay puntualmente en alguna ciudad por circunstancias, pero no, en realidad eso es lo normal, ¿no? ¿Y a qué se achaca que ahora mismo estemos en estas cifras de solo el 5%? Pues a una ceguera de las administraciones en los últimos 80 años. No se tiene en cuenta que la familia, y en especial la familia numerosa, es necesaria por muchas razones. Primero, lo dice la Constitución, o sea, la familia es un elemento que hay que tener en cuenta. En segundo lugar, no pensamos que para que tener un país como España tenemos que tener gente. Y si no hay gente, ya podemos hacer las mejores leyes del mundo, que jamás tendremos un país como el que necesitamos. La tasa de repoblación es mínima y, de hecho, no la cubrimos en España y tampoco en Castilla-La Mancha. Pero hay un dato, o sea, cerca del 27% de los niños que hay en Castilla-La Mancha son hijos de familias numerosas, habiéndote dado antes el dato del número de familias que hay en Castilla-La Mancha numerosas. Estamos en unas 32.000 más o menos, cuando en Castilla-La Mancha hay unas 750.000 familias aproximadamente. O sea, somos muy pocos, pero aportamos un volumen de hijos, un volumen de futuro a Castilla-La Mancha muy alto. Pero no existe conciencia por parte de las administraciones de la necesidad de apoyar a la familia con hijos y en especial a la familia numerosa con hijos. ¿Y cuál es el perfil de esas 32.000 familias numerosas que hay ahora mismo en la región? Cada uno tiene sus caunales, como dicen por algún lado. El perfil. Estamos hablando de que la gran mayoría, casi el 95% de las familias, no me gusta hablar mucho en estadísticas, pero que como hay poco tiempo es fácil explicar. Casi todas las familias numerosas de Castilla-La Mancha lo son porque tienen 3 o más hijos. Después hay un tanto por ciento muy pequeño, no llegaría al 5%, que recoge las otras circunstancias que la ley marca para poder ser de título de familia numerosa, porque estamos hablando de familias con título de familia numerosa. ¿Cuál es la situación de estas familias? ¿Cuáles son las necesidades más apremiantes? Sobre todo, nosotros desde la Asociación de Familias Numerosas pensamos que tendría que pensarse más en la conciliación de las familias numerosas y más en las madres de familia numerosa. O sea, más del 50% de las madres de familia numerosa que trabajaban antes de tener los hijos no han podido volver a trabajar porque la sociedad no ha permitido que conciliaran el trabajo con el cuidado de los hijos, no ha permitido que se adaptaran el mercado laboral, no ha permitido que se formaran correctamente a la hora de poder incorporarse después de ese tiempo que es más dilatado que en otras familias de abandono del mercado laboral por el cuidado de los hijos. Y todas esas circunstancias hacen que te quedes descolgada, sobre todo en el medio rural y sobre todo las madres de familia numerosa. En ese sentido, con lo de la conciliación me recuerda a esa medida de la que se habló muchísimo hace meses, de la que ya no se ha vuelto a saber nada, sí, en la que se proponía que la jornada laboral acabara como norma casi generalizada, sí, sí, a las 6 de la tarde. No sé si son partidarios de esto o más bien de que se llegue a una flexibilidad en los horarios consensuada con cada caso individual. Es una tontería, siento decirlo aquí, pero la conciliación debe ser apoyada por la sociedad y hecha desde las empresas. O sea, no se puede obligar a las empresas a que concilien a su coste
y permitan la conciliación a coste de las empresas. Lo que hay que hacer es que toda la sociedad sea consciente de que la conciliación es un derecho de las madres, especialmente, que son las que más lo sufren, de familia, y esa conciliación tiene que ser la sociedad la que la permita. Es el Gobierno, son las autoridades, son la Junta en este caso, aquí en Castilla-La Mancha, la que tiene que diseñar sistemas para que en especial las madres de familia numerosa o de familia normal con hijos puedan conciliar. ¿Madres o padres? Sí, pero es que el problema es que, dado que tenemos que optar, muchísimas veces las que se sacrifican son las madres. No es que tenga que ser así, es que la realidad, y yo hablo de la realidad, es que por desgracia, cuando se elige quién de los dos tiene que cuidar a los hijos, se suele elegir a la madre. En realidad la conciliación es cosa de, he dicho, de la sociedad, o sea, no es cosa de la empresa, ni es cosa de los padres o las madres, es cosa de toda la sociedad, ¿no? Es un trabajo que tenemos que primero concienciarnos y después implementar medidas. Esas medidas no es que sean muy caras, pero claro, hay que transformar toda la normativa para que no te obliguen a estar a las 9 en tal sitio, ni a salir a las 3, o salir a las 6, como en algunos casos. Y si la mujer está o el padre son camareros, ¿qué hacen? No, a las 6 se cierra el bar. No, no se puede. O sea, conciliar no es salir a las 6 de la tarde. Conciliar es permitir que los padres y las madres de familia, y en especial de familia numerosa, puedan adaptar su jornada laboral a la jornada de los hijos, ¿no? Resulta que vamos a apoyar a que las madres o los padres puedan conciliar. Muy bien. Pero resulta que si estás trabajando te ayudan, hay unas pequeñas ayudas, muy pequeñas, para el tema de las guarderías, para los niños. Pero si no estás trabajando, no te ayudan. No puedes llevar a tus hijos a una guardería con una ayuda para poder hacerlo y poder estudiar o buscar trabajo. Con lo cual nos alejan más de las posibilidades de llegar correctamente e incorporarnos al mercado laboral. Y además, sobre todo las madres que son las que lo sufren, y perdona que insista en las madres porque son las que más sufren todo esto, resulta que hay una normativa que dice que cuando se jubilen van a tener un incremento de pensión. Pero resulta que ese incremento de pensión no viene aparejado por años de cotización. Estamos vendiendo humo. Porque hay un incremento de pensión, de una pensión que prácticamente no existe porque no has podido cotizar, porque estabas aportando a la sociedad lo que más necesita, que es hijos y futuro, pues no te había reconocido, ¿no? Es un paso, ese 10% de incremento de pensión, cuando te jubiles es un paso, ¿no? Pero tenemos que avanzar mucho y sobre todo creyéndonos nosotros que la conciliación, que el apoyo a las familias, el apoyo en especial a las familias con hijos, es rentable a la sociedad, no es un gasto. Hablamos de conciliación, pero hay otra faceta en el mercado laboral, cuando hablamos de familias numerosas, que es la posibilidad de aspirar a puestos de más responsabilidad. No sé si ahora mismo esto es un poquito más difícil para un padre, una madre, una familia numerosa, el tener que renunciar a este nuevo puesto de trabajo, este nuevo cargo me va a exigir más horas, pero no lo puedo afrontar. Generalmente las familias numerosas tenemos la virtud de que se hace lo que hay que hacer. Entonces, si ese nuevo cargo redunda en beneficio de la familia, se hacen los sacrificios que hagan falta, pero siempre ponderando si ese sacrificio va a revertir realmente en un beneficio para la familia, ¿no? Lo que no hay en este momento son sueldos para familias numerosas. Las familias numerosas lo único que tienen en común es que son muchos. En el resto son iguales que el resto de la sociedad. El quid de la cuestión está en que una familia numerosa pues tiene que elegir, ¿no? Igual que ha elegido en la mayoría de los casos tener los hijos, pues tiene que elegir la consecuencia de tener esos hijos. Y la consecuencia es pues, que tienes que dedicar más horas al cuidado de los hijos. El problema viene dado cuando la sociedad se está aprovechando, vamos a decirlo suavemente, se está aprovechando de esos hijos porque es lo que nos lleva a tener una conciliación real en la sociedad, a un futuro real, pero no apoya. No digo que nos den dinero por tener el hijo, porque lo hemos elegido nosotros, pero que nos apoye para poder realmente, pues lo que tú dices, avanzar en lo que es en el trabajo, ¿no? Hablo de renta per cápita cuando se habla de los impuestos o se habla de las ayudas. Hablo, por ejemplo, de que una familia numerosa cuando va a elegir el tema de los libros, pues resulta que dice, no, y por tener familia numerosa el incremento de lo que es el baremo, etcétera, etcétera, son 1.500 euros. Un hijo no cuesta 1.500 euros. Nosotros desde la asociación estamos abogando para que todo lo que tenga que ver
con apoyo, ayuda, etcétera, a la familia, venga aparejado con unos criterios de renta per cápita. Y de esa forma, pues si hay 20.000 para 4, pues no es lo mismo que 20.000 para 5. Eso es una cosa fácil de entender. Pues vamos a aplicar el sistema para que el reparto sea lo más justo posible, sin que tú me pagues a mí mis hijos. Ya que lo menciona, ahora mismo las familias numerosas, ¿con qué clases de ayuda o incentivos fiscales cuentan? Se tarda poco. En realidad, mira, es muy divertido eso. En realidad, lo que buscamos en las familias es un apoyo global a lo que es la familia, ¿no? A la familia, en realidad. No da igual que sean con hijos o sin hijos, ¿no? En este momento hay varias ayudas de diversos tipos, la seguridad social, pero claro, hay unos límites de renta muy bajos. Está unas ayudas que se han implementado hace relativamente poco, hace año y medio, que son de hasta 100 euros por familia numerosa y 200 en caso de que sea una familia numerosa de categoría especial, pero hay que estar cotizando para poder percibir esos ingresos. Y aquellas familias que no trabajan y que no pueden trabajar, ¿no tienen derecho a que se les apoye también? Yo creo que sí, ¿no? Después hay unas ayudas de la Consejería que Castilla-La Mancha fue pionera cuando se implementaron, que llegaron hasta ser hasta de 35 euros por hijo, claro, lógicamente con unos límites de renta, pero cuando llegó la famosa crisis, que lo que ha hecho ha sido servir de excusa para muchas cosas, pues se cortaron prácticamente, llegaron a 8 euros y ahora estamos con el trabajo de las asociaciones, hemos conseguido que se lleguen a 15 euros por hijo, pero con unos límites de renta pues relativamente bajos, de manera que ni la mitad de las familias numerosas perciben ningún tipo de ayuda que es la Consejería de Castilla-La Mancha. Hay unas pequeñas bonificaciones en la renta, 200 euros en el tramo autonómico, 150 euros que duplican las ayudas para poderte desgravar en la compra de libros. Algunas cosillas hay, pero la suma de eso no es importante. Con lo que me está diciendo, yo no sé si el calendario de una familia numerosa, el final de mes llega antes que para el resto. Sí, los meses son de 20-21 días habitualmente. Pero bueno, la familia numerosa lo que hacemos es adaptarnos a la realidad, ¿no? No podemos estar tirando de tarjeta o tirando de préstamo continuamente. Una familia numerosa, pues lo que hace es... ingeniería financiera, o sea, el máster le tenemos hecho de lo que es ingeniería del hogar. Pero, bueno, yo, por ejemplo, que también soy hijo de familia numerosa, yo estrené mis primeros pantalones con 14 años y no me he muerto. O sea, mis hijos heredan la ropa, las familias, pues mis hermanos me dan ropa, yo doy ropa cuando se le queda pequeña a mis hijos, sobre todo, claro, en la etapa infantil, que cuando crecen y se queda la ropa más nueva, los libros pues se intentan cuidar, si hay un juguete, ese juguete es para todos, es normal, pero eso no tiene por qué ser una familia numerosa. O sea, cualquier familia debería tener, en mi opinión, pues el criterio de ser moroso a la hora de andar gastando el dinero de la familia. O sea, no puedes, porque es hijo único, comprarle 40 pantalones. Sí, tienes dinero para ello, haz lo que quieras, pero independientemente de que puedas hacerlo, yo creo que es ilógico comprar más ropa de la que necesita un niño o comprar tantos juguetes que los niños no saben ni a qué jugar. Mis hijos pues juegan con los juguetes que les regalan o les compramos, pero también mis hijos cogen una caja como cualquier niño y disfrutan de la cajita más que del juguete muchas veces, ¿no? Es darles espacios y tiempos para jugar, que es importante ese tiempo de jugar. Por cierto, estábamos hablando de toda esta ingeniería de la economía familiar. ¿Qué papel juegan los convenios que se consiguen desde asociaciones como de la que usted es vicepresidente, que además creo que es pionera con una guía de las familias? La asociación, yo soy vicepresidente de la Federación Regional de Familias Numerosas y soy el responsable de la Asociación Provincial de Toledo de Familias Numerosas. Pues estamos hablando de que uno de los trabajos, del trabajo de la asociación, que sobre todo es información, nos centramos en informar a las familias de lo que hay, es que efectivamente donde mejor está el dinero es en tu bolsillo. Entonces lo que buscamos
es convenios con empresas privadas para que las familias numerosas puedan acceder a descuentos. Hablamos de alimentación, ITV, gasolina, todos los sectores. O sea, no tenemos límites ahí en las puertas, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta de que ya estamos en el siglo XXI y resulta que tradicionalmente publicábamos una guía en formato papel que se enviaba a las casas. Resulta que esos costes ya no se podían asumir porque, claro, son muchas los libritos y muchos sobres y mucha imprenta. Y además, en el momento que llegaban a la casa ya estaba desfasado porque habíamos hecho un nuevo convenio, o ese convenio había cambiado, o esa oferta era especial, etcétera, etcétera. Entonces, hemos diseñado una plataforma, una aplicación que está también como una aplicación web, que lo que permite es que las familias numerosas sepan lo que hay, accedan a lo que hay, puedan ponerse en contacto con la empresa. También es directivo, las empresas pueden ponerse en contacto con las familias a través de la aplicación. Una empresa desde su oficina puede lanzar una oferta específica que les llega a través de una alerta al teléfono de la familia numerosa. En esta aplicación hemos introducido también una novedad que esperemos que la consejería tome nota y lo haga, que es un carnet digital para las familias, de forma que no tengan que meter en la cartera tantos plastiquitos. Y la tercera pata, que tenemos apoyo en este momento de la Diputación de Toledo, estamos desarrollando un sistema para que toda la normativa que hay de familia numerosa y discapacidad esté recogida dentro de la aplicación, está analizada por nosotros, está explicada por nosotros y se tiene acceso, si hay un formulario de solicitud, al formulario. Si hay una ordenanza un poco más específica o una normativa un poco más específica, tienes acceso al PDF de la ordenanza, de manera que las familias numerosas no tengan que andar buscando acá y acullá las cosas que hay para familia numerosa, sino que lo concentramos y además eso va aparejado a un teléfono fijo que tenemos todos los días para atender a todas las familias y un teléfono móvil de atención a las familias 24 horas. Mencionaba lo de las normativas. ¿Ha habido cambios recientes? ¿Qué requisitos tiene que cumplir una familia para ser considerada familia numerosa? Porque mencionaba también las discapacidades en función de hijos con alguna discapacidad, sí. El número de hijos necesarios también cambia. El cambio en los requisitos para ser familia numerosa no ha variado mucho, ¿no? Una familia numerosa lo es cuando tiene 3 hijos o más, una familia numerosa lo es cuando él o ella se han quedado viudos con 2 hijos, una familia numerosa lo es cuando se tiene 2 hijos y uno de ellos tiene una discapacidad del 33%, una familia numerosa lo es cuando la suma de las discapacidades de los padres es del 65% con 2 hijos, pero ahí falta y hay que trabajar en todas aquellas familias numerosas que lo son y cada vez más por reconstitución de un hogar. Estamos hablando del padre o madre que tienen 2 hijos, que se vuelven a casar porque el matrimonio ha fracasado y tienen otro hijo más. Entonces, actualmente la normativa de Castilla-La Mancha exige unos requisitos que desde las asociaciones estamos trabajando para que se flexibilicen. O sea, familia numerosa se es por los hijos. Entonces, el beneficio hacia los hijos hay que considerarlo independientemente de que los padres se lleven bien o mal. Hay que trabajar por eso. Y de hecho, en algunas comunidades se está trabajando ya en el título individual de familia numerosa, que parece una perogrullada, ¿no? Eso estaba ahí ya. Lo que ha cambiado, y es muy importante, es que hemos conseguido, después de muchos años de lucha desde las asociaciones, que se sea familia numerosa hasta que el pequeño se emancipa. Hasta ahora, una familia tipo de 3 miembros. Eso le voy a preguntar, porque ahora mismo la edad límite son 25 años, pero la realidad dice que los chavales se van de casa son mucho 25 más años mayores. Y 364 días. Dejas de ser familia numerosa cuando el hijo, si está estudiando, cumple 26 años, ¿no? Eso mucha gente no lo sabe, ¿no? Muchísimas familias nos encontramos con que piensan que cuando cumple los 18 años el hijo, como dejas de percibir la poquita ayuda que hay de la consejería, pues ya no me vale para nada el título, mi hijo ha cumplido 18 años, ya deja de ser familia numerosa y no renuevan. Desde aquí aprovecho para lanzar una llamada. Familia numerosa se es hasta que el último hijo de la familia cumple 26 años en caso de que se esté estudiando.
Hay muchas familias que han dejado caducar su título por el desconocer esos cambios normativos, ¿no? Poneros en contacto con la asociación para, de esa forma, que os informemos y que podáis recuperar Es decir, que el si título. los otros hijos tienen de 30 y pico para arriba, hasta que el pequeño no cumpla los 26, se sigue siendo familia Efectivamente, numerosa. el hijo, cuando cumple los requisitos de la ley para dejar de ser familia numerosa, que es que dejes de estudiar o que te pongas a trabajar o que montes un hogar con libro de familia independiente, pues el hijo se va de casa, ¿no? Pero los otros hijos siguen manteniendo la condición para la familia de familia numerosa. ¿Y esa edad de la que hablábamos es suficiente, teniendo en cuenta lo que le decía antes, el retraso de la edad de emancipación? Hombre, yo personalmente considero que una persona con 35 años no es joven, no. Es un tío talludo que ya tenía que saberse buscar la vida, ¿no? Lo que sí pedimos, y de hecho ahí estamos muy cerquita, es que los apoyos a la enseñanza para las familias numerosas lo sean hasta que se terminan los estudios, ¿no? Cada vez se alarga mucho más la etapa de estudios y muchas veces te encuentras con que terminas la carrera, tienes que hacer un máster, ya no te vale el máster, venga, vamos a sacarnos el B2, el C3 o el H4 de inglés, tenemos que hacer un viaje de estudios a donde sea por el Erasmus, ¿no? Y nos encontramos con que los requisitos que se piden para algunas ayudas es que esté toda la familia empadronada en el mismo sitio. Leches, que está en Londres, o sea que no puede estar ahí, ¿no? O el padre ha tenido que irse a trabajar a Colombia y la familia sigue viviendo en el pueblo o en Castilla-La Mancha. Entonces, que se sea más flexible a la hora de esos requisitos para mantener la condición, por un lado, y que se apoye a las familias numerosas hasta que los hijos dejen de estudiar, aunque solo sea a efectos de estudio, ¿no? Igual que ahora las ayudas de la Junta son hasta los 18 años, a partir de los 18 años el hijo no percibe esa ayuda, bueno, son 15 euros, tampoco es que estemos aquí tirando cohetes, ¿no? 15 euros, pero el hijo sí se considera miembro de la familia numerosa a efectos de cálculo. Pues igual, ¿no? Independientemente de que el hijo haya salido del título de familia numerosa, pues para las pequeñas ayudas que hay, pero que se le mantenga ese apoyo para que pueda seguir estudiando, dado que la economía de la familia es una, ¿no? Si a ese hijo se le quitan las ayudas para ir estudiando, va a afectar, va a redundar en perjuicio de los hijos que están en casa todavía. Eduardo Galicia, vicepresidente de la Asociación de Familias Numerosas de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias por haber conmemorado este día recordándonos las necesidades que tienen. Hombre, es importante que se acuerde la gente de lo que es la familia. La familia es la unidad básica de la sociedad y independientemente de que ya hemos puesto aquí un poquito un panorama casi desolador en cuanto a la familia, yo considero que tener una familia y tener una familia como la mía, que es numerosilla, que son 3 hijos, pues es importante y compensa. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias a vosotros.